Hola, hola, buenas tardes a todas y todos. Un placer enorme que nos acompañen en esta tarde para aquí, para Buenos Aires, y día para otros países y la noche para nuestra conferencista. Bueno, es un gusto contar con todos ustedes para participar de este conversatorio sobre un tema tan actual, tan preocupante como el de los vientres subrogados, con ese interrogante, si son nuevas formas de trata de personas. Así que bueno, bienvenidos a todas y todos. Esta actividad, les comento solamente que es organizada por el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, que es un movimiento social constituido como una asociación estratégica entre la academia y la sociedad civil para generar conocimiento en torno al fenómeno de la trata de personas y el tráfico de migrantes. Realizamos nuestros congresos cada 2 años y además realizamos informes que distribuimos, digamos, a través de nuestras redes. Tenemos 15 capítulos en América Latina, 2 en el Caribe y el resto en el continente. Y esta actividad está pensada en el contexto de una diplomatura en trata de personas y tráfico de migrantes que realizamos en un convenio con la Universidad Nacional de Río Negro, que es una universidad de la Argentina, y que da un título que es un título oficial, es un título de la universidad para las personas que lo cursen. Y esta es una actividad gratuita, abierta a todo el público, a todos quienes quieran participar. Eh, y bueno, nada, les agradezco nuevamente por estar esta tarde con todos nosotros. Quiero presentarles en primer lugar a la persona que va a coordinar esta conferencia en el día de la fecha, la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, que ha sido catedrática de la Universidad de Guadalajara en México, doctora en psicología, digamos, por aquella universidad, ha sido presidenta del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, y es una amiga y es una luchadora en contra de la trata de personas y sobre todo de la explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes, donde tiene una larga trayectoria en Guadalajara, en México. Y es reconocida y ha sido reconocida con muchos premios en México. Así que bueno, bienvenida, querida María Antonia. Un gusto también que estés acá con todos nosotros para coordinar esta actividad. Y te propongo que seas vos quien presentes a nuestra conferencista del día de la fecha, nuestra querida Nuria González López, que ya la veo que está por aquí. Y bueno, y así damos inicio, si les parece bien, damos inicio a la actividad. Yo cierro mi micrófono para no interferir. Bien, bien, muy buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes. Realmente el Observa la Trata nos ha hecho una comunidad grande a lo largo de Latinoamérica y bueno, y hemos llegado también a algunos países en Europa que se han sumado en la colaboración de este gran objetivo, ¿no? De este movimiento social, entre ellas nuestra ponente del día de hoy, Nuria González López, una gran activista, una amiga, una colega y una mujer comprometida con el tema de la trata de personas y sobre todo del tema que hoy nos expondrá, que es una pionera en el estudio de los vientres de alquiler o vientres subrogados, que bueno, le ha tocado hacer el trabajo de campo de manera directa y sobre todo ha podido ubicar y descifrar y explicar el tema desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres y los niños y sobre todo la venta de niños, ¿no? De niños y niñas. Ella es abogada, es una activista feminista, también defensora de los derechos de la infancia, de los infantes. Es licenciada en Derecho y máster en Derechos Humanos por la UNED, con especialidad en bioética. Es integrante de los servicios jurídicos de la UGT de Cataluña
y del turno de oficio de violencia de género de Barcelona. Colabora también como asesora jurídica de varias provincias de Barcelona y Tarragona y es autora de varias publicaciones, entre ellas el libro de Vientres de Alquiler, La Mala Gente, y ubicada pues básicamente en esta participación activa y controvertida con el grave problema de la explotación de los cuerpos de las mujeres en el llamado vientre de alquiler y la venta de niños. Bienvenida, Nuria. Como siempre, es un placer coincidir en estos temas a lo largo del tiempo. Nuria ha estado también acá en Guadalajara. Ella presentó su libro en una de las ferias más importantes de México y más grandes incluso de Latinoamérica, que es la Feria Internacional del Libro. Y bueno, con el impacto siempre fuerte, siempre controversial y por supuesto bien fundamentado en el manejo de estos complejos temas. Bienvenida, Nuria. Creo que te vamos a dar la libertad, como siempre, que tú expreses y presentes el tema desde esa forma tan personal y también fundamentada. Y seguramente nos vamos a ir preparando, quienes estemos a la escucha, con la serie de preguntas y de observaciones que les aseguro que Nuria con mucho gusto las va a ir abordando y nos va a ir dándole un mejor sentido a esto que ha podido pasar como un tema medio desapercibido internacionalmente, pero que Nuria se ha encargado de hacer todo lo que puede para visibilizarlo y sobre todo para que se desarrollen políticas públicas e instrumentos jurídicos para que puedan llegar a consolidarse como delitos todas aquellas acciones que tienen que ver con el popular de populeo, ¿no? De este tipo de problemas. Adelante, Nuria, te dejo el tiempo y ya iremos encontrando las preguntas. Adelante. Pues muchas gracias, Toni. Es un placer como siempre. Yo siempre estas cosas prefiero hacerlas en persona, ya lo sabéis, ¿no? Porque a mí me gusta mucho contacto, pero el océano nos separa, pero la telecomunicación nos une y eso hay que agradecerlo porque si no, no podríamos encontrar estos espacios, ¿no? Así que yo súper agradecida con el observatorio de Observa la Trata, con José Manuel que me ha invitado. Ellos saben que yo siempre estoy a disposición y para mí es un auténtico placer. Da igual, si son las 10 de la noche en España, pero no importa, ¿no? Estoy como con amigos, ¿no? Y además veo alguna amiga por aquí en la pantalla que no quiero dejar de saludar. Aprovecho para saludar a mi compañera y amiga Luján Piatti, que la estoy viendo aquí, que ya está también por acá, pero es argentina. Y es otra también de las primeras mujeres que empezó a hablar de los vientres de alquiler y de la explotación reproductiva. Por eso me hace mucha ilusión que esté aquí también conectada y a ver si luego nos quiere hacer alguna pregunta también. Pues saludando a todas las mujeres y hombres que están aquí hoy. El tema de los vientres de alquiler, explotación reproductiva, si queréis, que es a mí la definición que más se le acerca a de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, al final son explotadas mujeres para obtener esos productos que son los bebés, que al final son tratados porque son trasladados hacia otros lugares a los que no tendrían por qué ir previo contrato, ¿no? Entonces, la definición ya es un tema, ¿no? Porque hablamos de gestación subrogada, maternidad por sustitución, un montón de eufemismos que al final los hemos como adoptado de la propia industria de los vientres de alquiler en ese primer paso que tienen siempre las malas gentes, ¿no? Que utilizan el neolenguaje. ¿Qué es el neolenguaje? Pues el neolenguaje es una cosa muy sencilla. El neolenguaje es ponerle palabras bonitas a actos o conceptos absolutamente insoportables e intragables desde la perspectiva de los derechos humanos para que el común de los mortales nos los podamos asumir de una manera mucho más natural que si habláramos de lo que realmente estamos hablando. Y esa es la base de la aceptación de los vientres de alquiler. Hablar de maternidad por sustitución, como si la maternidad se pudiera sustituir. A mí la que más me gusta es lo de la subrogación, como si las funciones vitales se pudieran subrogar, ¿no? O sea, como si tú te pudieras contratar a alguien para que durmiera por ti
para que comiera por ti, para que respirara por ti. Obvio no puede nadie subrogarte a ti ninguna función vital y el embarazo menos todavía, ¿no? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es aclarar de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una explotación sobre una mujer, pero que tiene su efecto no solo sobre la mujer, sino sobre el producto de ese embarazo, que son las personas más inofensivas, o sea, más vulnerables en tanto que de derechos humanos estamos hablando, que son los niños. Infancia significa sin voz. Y eso es lo que son, porque los niños no pueden defenderse ante un tribunal, no tienen iniciativa legislativa, o sea, legal, no pueden. O sea, los niños tienen que ser defendidos por los adultos, que por eso son irresponsables penalmente y jurídicamente, y en este caso son la infancia la más vulnerada en sus derechos, ¿no? Porque aún en el caso, ¿no? O sea, imaginaros que no existe esto, y ahora os voy a explicar por qué no existe y además no se puede hacer, ¿no? En el caso de un contrato de vientres de alquiler, en algún momento esa mujer decide, por supuesto, condicionadamente, por 1000 cosas, que si no, nos la llevarían a esa decisión que es absolutamente desesperada, pero al final decide dar ese paso. Pero el que nace y es entregado no decide absolutamente nada. Entonces, estamos en que el niño, el infante, el bebé, es la pieza más vulnerable de este asunto, ¿vale? Entonces, quitémonos de en medio todo lo que tiene que ver con el neolenguaje. Estamos ante un tipo de explotación y como bien dice el título de este encuentro, estamos ante un tipo de trata de personas, pero además de definición cerrada. ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas es agarrar a una persona, trasladarla del lugar para que cumpla con los objetivos, voluntad, capricho, deseo de otras terceras personas que nada tienen que ver con esa persona que ha sido trasladada. Bueno, pues los vientres de alquiler son exactamente eso. Agarrar menores, trasladarlos de su hábitat, de su familia, de su vida, de su país, de su entorno, para entregarlos a terceras personas que, previo pago o no, y eso nos va a dar igual, que eso también lo voy a explicar, pues los adquieren, y digo adquirir porque ese es el verbo, los adquieren para satisfacer una necesidad personal, en este caso su capricho, ¿no? Porque nadie se ha muerto de no tener hijos, esto está claro, ¿no? Entonces, eso es la trata y eso es otro vientre de alquiler. Los vientres de alquiler son una forma de trata, además de la más radical, porque, como vuelvo a repetir, sobre niños, trata de menores, trata de bebés, a los ojos de los estados, transnacionalmente y encima aceptado. O sea, es una de las, yo creo que las vientres de alquiler concentran todo lo malo de la violencia contra las mujeres y contra los menores. No se me ha ocurrido otro ejemplo, ni siquiera el de la pornografía infantil y tal, es otra cosa, ¿no? Pero en el concepto de aceptar que las mujeres pueden utilizarse como incubadoras y que los niños pueden ser transaccionados comercialmente como si estuviéramos hablando de una mascota, pues a mí no se me ocurre mayor violación de los derechos humanos, porque tal como se adquieren, tal como se tratan. Luego nos extrañamos de que, bueno, de que se exhiban y de que, bueno, todos vemos en redes sociales sin ningún pudor cómo los adquirentes de bebés salen en las redes, exhiben a los niños, no hay ningún problema. Claro, pues si los han adquirido como objeto de consumo, pues los tratan como objeto de consumo. Por eso quiero situar muy bien que lo que estamos delante es de una modalidad de trata que además se tiene que servir de una modalidad de explotación de las mujeres, como siempre, que es la explotación reproductiva. ¿Vale? Ninguna mujer se presta a un vientre de alquiler libremente. Ninguna. Ya sea motivos económicos, que son el 99,9% de los casos, o chantaje emocional directamente. Que de esto también tenemos que hablar. Porque cuando hablamos de esto, ¿no? Pues siempre, pues ¿qué es lo que está definido como vientre de alquiler, ¿no? Pues la entrega de un menor a unas terceras personas para cumplir un contrato escrito, en el que hay 3 partes, como en todos los contratos. Pues los contratantes, que son los adquirentes, la que va a poner los medios de producción en sí misma, que es la mujer, y el producto que se va a entregar en unas condiciones determinadas. Porque los niños y las niñas que se entregan tienen que tener unas condiciones determinadas. No son cualquier niño,
no es el que viene, no es el que tengas, no, porque esos niños tienen unas condiciones que cumplir y el contrato unas garantías que se pueden exigir, porque estamos hablando, aquí esto casi todos son juristas, estamos hablando de derecho mercantil, puro y duro, solo que aplicado a las personas. Es como si hubiéramos vuelto al siglo XIV, al siglo XVII. Es como si estuviéramos hablando de la época de la esclavitud, de los barcos negreros, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. Hay unos contratos, hay unas entregas, hay incluso unas fechas, unos plazos, ¿vale? Que por supuesto solo tiene que cumplir la mujer. Los adquirentes no tienen que cumplir nada más que el pago y se acabó. El pago a la agencia, que no a la mujer. Y luego el bebé tiene que tener unas características muy determinadas, porque si no, el bebé es desechado, devuelto. Y el procedimiento vuelve a empezar. Es un reset, los contratos tienen una garantía, entonces el niño o la niña en cuestión acaba en las instituciones del Estado del país donde ha tenido la desgracia de nacer y esos compradores vuelven a empezar, ¿vale? Ese es el mecanismo del asunto. Esa mujer, por supuesto, la mayoría de las veces acaba gastándose gran parte del dinero que le han entregado en su propia recuperación, porque los países donde se permiten los vientres de alquiler ni hay baja por maternidad, ni hay bajas médicas, ni hay absolutamente nada. Y, por supuesto, las empresas que se dedican a esto, una vez paridas, no quieren saber nada más de las mujeres, ya no hay nada que sacar ahí. Entonces, esa es la situación y los niños son desarraigados, por supuesto, y entregados a personas que no sabemos quiénes son. Porque esto es una cosa que tenemos que tener muy en la cabeza. O sea, las personas que adquieren esos bebés no pasan absolutamente ningún control. Lo digo porque esta es la principal diferencia con el tema de la adopción. Y por lo cual es un peligro y por lo cual los estados están desprotegiendo completa y absolutamente a los niños. Lo que es increíble, por ejemplo, en México, por ejemplo, ¿no? Que en México sea absolutamente imposible, casi, adoptar niños por los controles del DIF, y está bien, por los controles de todo lo que es el Estado social, porque hay un bien superior que defender, que es el interés superior del menor, que es entregar a ese niño a alguien que sabemos que lo va a cuidar porque el Estado es el responsable. O sea, eso es completamente incompatible con que en Sinaloa o en Tabasco se puedan adquirir niños mediante vientres de alquiler. Porque las personas que adquieren esos niños mediante vientres de alquiler no sabemos quiénes son, no se le hace absolutamente ninguna prueba, no sabemos para qué quieren los niños, desaparecen y adiós. Y eso es una desprotección absoluta frente a los menores. Entonces, ese es el mecanismo. Y ahora a mí, o sea, y alguien me podría decir, oye, pues yo qué sé, pues si unas partes quieren, la otra parte también quiere, al final el niño, o me vienen con la historieta esta de que el niño va a estar mejor porque la madre era pobre, no sé. A este tipo de historias, a mí me gusta siempre bajar a lo jurídico y a lo fundamental. Oiga, somos juristas, somos activistas, nos movemos en el terreno de la ética, nos movemos en el terreno del derecho, sobre todo del derecho. Y entonces yo llego a una pregunta, o sea, yo voy bajando en la reflexión y al final simplificando la reflexión, lo que les planteo es lo siguiente. O sea, ¿por qué no son aceptables jurídicamente, en ningún caso, ni gratis, ni pagando, ni con voluntad, ni sin voluntad? ¿Por qué en ningún caso, en ningún país, en ningún lugar son aceptables ni compatibles los vientres de alquiler con los derechos humanos? Pues por una cosa muy sencilla. Porque nadie en el mundo tiene el derecho de entregar a otra persona, ni siquiera a la madre que lo ha parido, ¿eh? Porque esos niños no son propiedad de nadie. Tú puedes entregar, negociar, transaccionar con algo que es tuyo, pero las personas no tienen título de propiedad. Entonces, ni siquiera las madres y los padres están en esa posición de poder decir, este niño es mío, pues lo transfiero, porque podrían decir, este niño es mío, pues lo mato, porque es mío. ¿No? Entonces, como no aceptamos que este niño es mío, lo transfiero, no, este niño es mío, lo regalo, lo vendo, no se puede. Prueben, imaginen en sus cabezas qué pasaría si agarramos un bebé, el mío, que yo paro un niño, me voy en mitad de la calle y se lo regalo a alguien. Obvio, aparecería la policía, aparecerían los servicios sociales, aparecería todo Dios, porque no se pueden regalar a los niños por ahí. Los niños solo se pueden transmitir, o sea, se pueden reubicar de familia previo un control del Estado, porque lo que importa es que esos niños estén bien, que es lo lógico, que es en la lógica en la que nos hemos movido hasta ahora, en el interés superior del menor, no en el interés del consumidor. Pero es que hay un paso más en esta historia.
sea, no solo nadie tiene derecho a entregar a un menor, ni a nadie, no, ni a un menor ni a un mayor, pero bueno, en el caso del bebé, nadie tiene derecho a entregarlo, pero es que si nos, en puridad, tampoco nadie tiene derecho a recibir a una persona como si fuera un presente. ¿Cuál es ese derecho? O sea, ¿en qué, jurídicamente hablando, en qué se basa quien recibe a una persona y se la queda? No hay nada, o sea, no hay nada en ningún cuerpo jurídico de ningún lugar que no pase por la adopción que diga que tú puedes regalar personas y que otra persona puede aceptar a esa persona como si fuera un regalo. Y fijaros que estoy hablando de regalos, no de pagar. Que lo del negocio ahora lo hablaremos, pero es el concepto jurídico que lo hace, valga la redundancia, absolutamente antijurídico. No hay nada en ningún lugar que diga que yo puedo aceptar que alguien venga con un bebé y me diga, toma, te lo regalo. No es mío. No puede ser, o sea, no lo puedo aceptar. ¿Ese niño quién es? Ese niño tiene que tener, tiene una identidad. Yo no me puedo cargar la identidad de ese niño, que es un derecho fundamental, y todo lo que se va contra la identidad, ahora que está tan absolutamente de moda todo el tema de la identidad, que estamos sacrificando libertad y igualdad por identidad, ahora resulta que la identidad de la persona, la identidad básica de saber quién es cada uno, de quién es mi madre, quién es mi padre, dónde nací, por qué estoy aquí, que es básico para que la gente tenga salud mental, esa no tiene ninguna importancia. Todas las demás identidades presupuestas sí, pero la básica, la real, no tiene ninguna importancia. Pues no, las identidades en ese sentido son un derecho fundamental de las personas que están protegidas por el Convenio de Derechos Humanos y que los estados que no las protegen, como son todos aquellos estados que permiten la transacción de bebés, pues están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Tal cual. Y los crímenes de lesa humanidad tienen una particularidad muy concreta, que es que no prescriben jamás. Por eso, y ahora me voy a ir un poco atrás en la historia, hay un tema en México, ahora, de Ligia Celaya, si no me equivoco, que fue una niña robada en los años 50 y que ha podido abrir un proceso penal contra la archidiócesis, si no me equivoco, de Madrid, por un delito de lesa humanidad. Ella era una bebé robada, ¿vale? Que todo esto de los vientres de alquiler es el 2.0 de los bebés robados, que le sonará a todo el mundo. Antes lo robaban, ahora hay tanta pobreza y tanta desigualdad que no hace falta robar. Ya hay mujeres que se prestan a esto, ¿no? Entonces, por eso, porque son crímenes de lesa humanidad y porque son crímenes imprescriptibles, esa mujer que tiene 40 años está pleiteando en México contra una archidiócesis de la Iglesia en España porque fue una bebé robada y porque nadie la protegió de haber pisoteado su identidad. Y esa mujer, pues fue una mujer que tuvo su vida en México y que es mayor y que tiene sus hijos y demás, pero es igual, porque toda esta gente que ha sido bebé robado, y digo porque, claro, los bebés comprados, todavía hay muy pocos adultos, y los que hay y han dado su testimonio es terrorífico, los que se han enterado. Pero los que son bebés robados sí han podido hablar. Y todos cuentan lo mismo, que es que han tenido la sensación siempre de vivir una vida que no es la suya. De vivir de prestado, de no saber quién son. O sea, cuando uno se entera, o sea, aún sin saberlo, tienen esa sensación y cuando lo confirman, pues imaginaros que el mundo se va debajo de tus pies porque tú no eres quien eres. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo más básico, que es la esencia de la persona, esté en manos de un negocio gigante, y ahora sí vamos a hablar del negocio, que es el negocio de la explotación reproductiva? 35.000 millones de dólares es lo que se prevé que muevan en el 2025. 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares que solo se basan en dos cosas. En la materia prima de los bienes de alquiler son dos cosas. La violencia estructural contra las mujeres en todo el mundo, porque esto contra los hombres no pasaría. Y la desigualdad y la pobreza, también femenina en su mayoría de países y en la mayoría de las comunidades. Si no hubiera una misoginia estructural y una violencia machista en el mundo entero y la pobreza no fuera absolutamente femenina, los bienes de alquiler no existirían. No existirían. Y esos son las dos pilares en los que se basa una industria absolutamente criminal. Porque es criminal. Todas las acciones que hacen las agencias de bienes de alquiler, todas, desde la captación hasta la transacción, hasta los ingresos, todas las acciones que hacen son actos criminales.
actos punibles, si no por la legislación de un país en concreto, por los derechos humanos, por el Código Penal, por los delitos de lesa humanidad. Captar a una mujer para utilizarla como una vasija, aprovechando sus circunstancias de desesperación absoluta, es exactamente igual que captarla para una red de prostitución, porque es que estamos en la misma, simplemente estamos en la otra cara de la explotación. Vendrá quien venga y nos diga el cuento de siempre de la libre elección. Oiga, entre comer y no comer no hay ninguna libre elección, es que tenemos que comer. Y esa es la realidad que se da en los vientres de alquiler. Esas son las decisiones que se toman. ¿Cuáles eran los países donde había más vientres de alquiler? Ucrania antes de la guerra. Ucrania era el útero del mundo. Ucrania con un salario medio de 200 euros y unos precios más parecidos al resto de Europa que no por unos salarios de 200 euros. Modelo comercial. Caían bombas en Ucrania al principio de la guerra y las empresas de vientres de alquiler metieron a las mujeres en búnkeres, a las mujeres embarazadas en búnkeres, alejadas de sus familias, porque lo importante era proteger el negocio. Yo no he estado nunca en una guerra y espero no estar. Pero que estar en una guerra debe ser absolutamente horrible. Pero que encima te separen de tu familia y de tus hijos, que es obligatorio que los tengas antes de ser madre subrogada, y te metan en un búnker para salvar el negocio de X y X personas, es difícil encontrar una situación peor. Como mujer. Ya no eres una mujer, eres una cosa, eres un medio de producción. Se acabó, no tienes humanidad, no tienes nada. Entonces, ese es el asunto, porque ahora vamos a hablar de lo que pasa exactamente aquí, ¿no? Porque hasta ahora les he intentado poner el suelo jurídico de por qué no hay ninguna discusión al respecto. Es que no hay ninguna discusión al respecto aquí. O sea, vamos a discutir, no la hay porque no, o sea, las personas no son objetos transaccionables, ni gratis ni pagando, pero aún así, ahora vamos a hablar de lo que es la realidad de los vientres de alquiler, de lo que se mueve, de quién está aquí y de quién se está aprovechando de esa estructura absolutamente delincuencial, que lo que hace es machacar personas y que las mujeres que lo hacen, obviamente, o sea, lo hacen, pues todas lo hacen por lo mismo, una enfermedad, un problema de la comunidad, una carrera que pagar, lo digo porque siempre también me salen los de, no, es que en Estados Unidos y en Canadá se puede hacer. Conozco pocos países más misóginos que Canadá. Lo digo muy en serio. Hay que empezar a desmitificar Canadá, que es uno de los países más salvajes contra las mujeres que hay en el mundo entero, ¿eh? No tienen leyes contra la violencia machista. Se permiten los vientres de alquiler compraventa directa, bajo una supuesta compensación por las molestias, que también encima lo toman por idiota. Ni siquiera puede haber refugios de mujeres víctimas de violencia porque se permite la entrada a los hombres. La prostitución es legal. O sea, cuando hablamos de paraísos de derechos humanos, Canadá no está entre ellos. De verdad, está muy lejos de Francia, que era lo que pretendían conocer, ¿no? Y Estados Unidos, pues todos conocemos Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde como te pongas enfermo, ya te puedes morir, porque ya está. O sea, si no eres millonario, valiste madre, ¿no? Y como dicen por ahí, no se puede. Entonces, esos son los escenarios en los que se promueven los vientres de alquiler. En Europa no se promueven. En Europa se aprueban leyes para que puedan ir los europeos a otros países a comprar bebés, que es exactamente lo que pasa en España. En España es el cúmulo de la hipocresía. Tenemos una ley, el Código Penal, es un delito. Los vientres de alquiler son un delito. Hay otra ley, la ley de salud reproductiva, que dice exactamente que los vientres de alquiler son violencia contra la mujer en todos sus casos. Perfecto. Y luego tenemos una instrucción, una instrucción, o sea, una norma de 8ª categoría de un ministerio que ya no existe, en fin, que dice que, bueno, que se pueden inscribir en el extranjero, los niños que nacen en el extranjero, conforme a los papeles de los países extranjeros. Pues un agujero así de grande porque, claro, todos los españoles van al extranjero a hacer lo que aquí se considera un delito. Es colonización reproductiva esto. O sea, por ejemplo, el caso más famoso últimamente que tuvimos pues fue el de la Ana Obregón, que se fue a Miami a hacer lo que no podía hacer en España. Y perdón, pero esa señora ha venido a España y no ha podido inscribir a esa niña, la ha tenido que inscribir con una tutora que me parece que era la tía, no lo sé. Pero esa señora viene aquí y ahora tiene un programa de la televisión. Que ese es el drama del asunto. ¿Por qué? Porque antes os he dicho que había una misoginia en toda esta historia. La peor cosa que me ha ido pasando en todo este tiempo que llevo trabajando en este tema, ¿no? Es cuando alguien me pregunta, bueno,
Y siempre sale la pregunta. ¿Y si mi hermana me lo pide? O yo lo quiero hacer por mi prima, que me cae bien. O mi amiga, o no sé qué. Bueno, en esa situación en la que alguien viene y te pide que te embaraces y le regales a su hijo, a tu hijo, o sea, es una situación que engloba toda la misoginia que hay contra las mujeres y toda esa concepción de que las mujeres solo estamos en el mundo para complacer a alguien más. Que nuestra vida como tal no tiene ningún sentido. Y cualquiera puede venir a pedirnos el sacrificio más gordo que nosotras vamos a aceptar porque así es, porque somos mujeres y qué es de nuestra vida si no estamos para hacer felices a alguien. O sea, si alguien les ha pedido alguna vez, o si alguien cree que les va a pedir alguna vez este tipo de cosas, aléjense, esa persona no les quiere, de entrada. Pero piénsenlo, ¿a algún hombre le pedirían tal cosa? No, no se la pedirían. Pero a las mujeres se les pide y además se supone que se va a hacer. Hay un paso más en todo esto, porque tenemos hoy poco tiempo, pero esto da para otro debate. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner, por aquí en Barcelona tenemos uno de los hospitales más punteros del mundo que solo se dedica a inventar maldades, en serio, que es el Clínico, ¿no? Y el otro día, hace un par de meses o así, vendieron como una maravillosa noticia que había nacido el primer bebé de un útero trasplantado entre dos mujeres vivas. No entre una muerta donante y una viva, entre dos mujeres vivas. Me explico. Una mujer viva le extirparon un órgano sano para ponérselo a otra para cumplir un deseo. No estamos hablando de que un corazón para que no te mueras, un hígado, un riñón o unos ojos para ver. No. Un útero a reventar a una mujer sana. ¿Por qué? Porque eran hermanas. Y claro, la otra hermana le pidió a su hermana que lo hiciera y la otra hermana, ¿cómo no lo va a hacer? Entonces, cuando nos pongamos en esa situación, vean de verdad, o sea, la absoluta egoísmo y el maltrato que implica que alguien crea que eso se puede hacer, que alguien opine, piense y mantenga que las mujeres estamos para eso. O sea, ustedes realmente le pedirían a una hermana que destrozara su cuerpo, que se extirpara un órgano, para que te lo diera a ti, solo porque tú quieres parir. Que recuerdo que se puede adoptar, ¿eh? Recuerdo que niños hay en el mundo, ¿eh? O sea, quiero decir. O sea, no. ¿Y los médicos? ¿Y el papel de los médicos en todo esto? Que esa es otra historia. El papel de los médicos en todo esto es agarrar el código hipocrático y a la porra, porque realmente lo que hacen estos médicos con las mujeres que hacen de vientres de alquiler es muy simple, es aplicarles un montón de tratamientos que no necesitan, que es porque son mujeres sanas a las cuales se le exige, además, antes de prestarse como vientres de alquiler, se les exige haber tenido hijos para un tema de eficacia probada, ¿no? Para no perder dinero y tiempo en una mujer que a lo mejor no puede tener hijos. Entonces, esas mujeres que son fértiles y que pueden parir, porque así lo han tenido que demostrar para pasar el corte, ¿no? Para pasar el tema, son absolutamente medicadas. Yo no sé si alguna de ustedes ha pasado por esa situación o conoce a alguien, seguro que sí, que se ha hormonado, que ha intentado un tratamiento de fertilidad y tal. Son devastadores. Bueno, pues imagínenselo por 3 o por 4, simple y llanamente porque esa mujer tiene que cumplir un contrato en fecha. En fecha. Esto no va de, bueno, tú y yo quedamos, tú te embarazas como puedas, cuando puedas, y cuando te embaraces ya me lo darás, lo que tengas. No. Esto es un contrato en el que esas mujeres, las madres, son durante 9 meses controlada lo que comen, controlado lo que anda, controlado, por supuesto, ni sexo ni nada. Controlado hasta el punto de que cuando ya el embarazo ya es viable, son desplazadas de sus familias. Recordados que están obligadas a tener hijos, desplazadas y arrancadas de sus familias a unos centros, unos inmuebles, unos pisos, granjas de mujeres, hasta que paren, no vaya a ser que se vayan a ir con el tema. Y se va, o sea, claro, pues si les aparecen embarazadas, el producto que llevan es lo que vale dinero, ¿no? Hay países como la India, donde ya por fin se prohibió, porque estaban, aparte de que el tema de los vientres de alquiler estaba destrozando el sistema sanitario, porque solo se estudiaba medicina para estudiar ginecología, para poder apuntarse a la industria del vientre de alquiler, ya no había oculistas, no había internistas, no había nada que había obstetras.
esto ya se paró, pero imaginaros cuando esas madres, que siempre hay algún documental que se puede buscar, que de esos que dan como a las 3 de la mañana o a las 4 para que los vea todo el mundo, que hay uno específicamente que habla de las mujeres indias y podéis ver ahí dos cosas. Una, que esas pobres mujeres que hacían de vientres de alquiler, jamás el dinero era para ellas, jamás. El marido, el hijo, el padre, uno que se quería comprar una furgoneta, otro que quería poner un puestito, X, ¿vale? Esa es una. Y la otra, imaginaros lo que se encontraban esas mujeres cuando tenían que abandonar a sus hijos en la India, en algún pueblucho, en algún donde fuere, o en Nueva Delhi, me da igual, donde sea, pero en sitios que no eran precisamente muy seguros, se iban 6 meses, al volver no había nadie. Bueno, estaba el marido para agarrar el dinero, pero ya está. Ni había hijas, ni había hijos, ni había absolutamente nadie, con lo cual el destrozo era absolutamente mayúsculo. O sea, no es solo el destrozo personal y físico, que de eso sí hay testimonios, de lo que pasa a una mujer cuando le quitan a su hijo al nacer, más o menos es como cuando hay un trauma ahí como de posguerra. No es como si se lo hubiera muerto. Y al niño también, ¿eh? Y al niño también, que eso es un apunte que hay que tener muy en cuenta para ver lo que les importa a los adquirentes la salud de los bebés. Cero. Porque todo el mundo sabe, aunque no tenga ningún instinto maternal, que los niños cuando nacen tienen que estar con su... No te veo, Tony, tienes que subirle un poco más. No sé si me está diciendo lo que falta. No, vale. Pues ya está. Los niños cuando nacen, todo el mundo sabe que tienen que estar con su madre. Es lo único que conocen. Y que si arrancan, no se lo ponen encima de su madre y lo ponen encima de cualquier otro, es como si lo pones encima de una piedra. Exactamente igual. El niño cree que su madre se ha muerto. Y genera un trauma. Y deja de generar, y yo de esto no sé mucho, pero deja de generar una serie de hormonas y demás que van a condicionar toda su vida. Pero esto creen que a los adquirentes les importa algo. No les importa un pito. Porque ellos lo que quieren es su niño y haces una foto en el Instagram y subir la foto al Instagram. Que eso es lo que estamos viendo últimamente. Entonces, ya tenemos ahí la segunda prueba de que esas personas no deberían tener esos hijos. La primera es que explotan a una mujer. Entonces, los explotadores de mujeres buenas personas no son, por lo tanto no tendrían por qué tener hijos. De hecho, estoy segura, y así lo han manifestado ellos mismos muchas veces, que la mayoría de personas que van a los vientres de alquiler no pasarían ni medio control de una adopción, pero ni medio. Por lo tanto, lo que están haciendo es un fraude. Como ellos y ellas no pasarían el control del interés superior del menor, se van al nicho de mercado que se ha abierto donde con dinero puedo adquirir el menor que me dé la gana. Y cuando digo que me dé la gana, es exactamente el que me dé la gana, porque puedo decir si es niño, si es niña, si es blanco, si es rubio, si es negro, si es alto, el coeficiente intelectual, absolutamente todo, ¿vale? Porque aquí estamos entrando ya en otro, igual que os he dejado caer antes, el tema de los trasplantes de útero, que imaginaros el mercado que puede haber. Si eso se llega a generalizar, ustedes ya podrán imaginar quiénes van a ser las donantes de útero. Las millonarias, no, seguro. Segurísimo. ¿Eh? Y el negociazo que se puede montar ahí. Bueno, pues en el tema de los niños ya hay estudios que están prohibidos. Hay un convenio que es el convenio de Oviedo, que es el convenio de bioética, que prohíbe radicalmente la investigación con embriones humanos, a no ser que sea para una enfermedad en concreto, no sé qué, pero no para generar superbebés. Y sin embargo ya hay investigaciones en organismos públicos, otra vez vamos al Clinic, donde están investigando directamente con las teorías, la genética esta CRISP, la técnica CRISP, que es exactamente eso, para generar super embriones que luego dan pie a super bebés. Parecerá que no estoy hablando de ciencia ficción, pero eso estaba pasando hace 3 años, o sea, porque durante la pandemia pasaron muchas cosas, aunque mientras nosotros estábamos encerrados en este campo, se avanzó muchísimo. Entonces, ¿llegaremos a ver un negocio en el que no solo te venden un bebé, sino que te venden un bebé perfecto? Seguramente sí. Total, al final el mercado es oferta y demanda. A quien lo pueda pagar, a quien se lo pueda permitir, ¿por qué no? Y hay una tercera, y aquí ya, porque me parece que me queda poco tiempo, hay una tercera cosa aquí. Nada de esto podría existir si no hubiera un paso previo. O sea, si las empresas de vientres de alquiler, si las clínicas de fecundación humana asistida no tuvieran a su disposición
infinito material genético de mujeres y de hombres, no podía existir ningún negocio de esto. Pero no es lo mismo el material, como se obtiene el material genético de los hombres, que perdonad, no es lo mismo ir a una clínica y hacerse una masturbación en un vaso, no es lo mismo que extraer óvulos de unas mujeres. ¿Quiénes son las mujeres que donan óvulos? Las mismas que van a estar en una situación, seguramente, en una situación de riesgo que podría llevar a que en algún momento fueran vientres de alquiler. Por lo tanto, volvemos al principio. Si no hay óvulos, no hay industria. Pero ojo, ni de esta, ni la legal tampoco, ni la legal de la reproducción humana asistida tampoco la mía. Y esa es la pregunta que yo les quiero dejar aquí, que creo que ya llevo los 40 minutos aquí volando, que es la última pregunta que yo he llegado ya. Puedo llegar a más si me pongo a pensar seguro, ¿no? Pero la última pregunta que yo me he llegado a hacer es, en un mundo en el que hay millones, pero millones de niños que necesitan familia, en un mundo en que parece ser que hay un montón de gente que desea ser padre o madre y no puede por mil circunstancias, ¿para qué necesitamos unas empresas de reproducción humana asistida? ¿Qué aportan? ¿Qué aportan? Hay que replantearse el asunto. O sea, si tú quieres ser padre o madre, porque tú lo que quieres es criar un niño, darle amor, familia, conocimiento, criar, que no parir, ¿por qué tenemos estas cada vez más gigantes clínicas de reproducción asistida? Hay un estudio que yo hice con el primer libro que a mí se me ha quedado grabado en la mente para siempre y que para mí explica muchas cosas. Era un estudio antiguo que decía que antes de que hubiera el boom de la reproducción humana, o sea, todas estas clínicas, que incluso la Seguridad Social lo pague, que a mí me parece una auténtica aberración, porque es que esto, o sea, yo no sé ya dónde vamos a llegar a parar, que decía que antes de que hubiera todas estas posibilidades técnicas y científicas de poder embarazar prácticamente a cualquiera o intentarlo, a las mujeres que se les decía que no podían tener hijos, pues pasaban un duelo. Y ya. Y luego seguían con su vida. Es verdad que había un estigma y tal, pero ellas ese tema lo cerraban y podían seguir. Ahora, las mujeres que dicen que son estériles o que prácticamente es imposible que tengan hijos, no pueden cerrar el tema, porque la presión social que hay, aunque sea una absoluta locura, aunque tengas que destrozar tu cuerpo, aunque tengas que someterte a tratamientos completamente salvajes y luego no tengas éxito, que si tú te niegas, que dices que no quieres someterte a toda esta historia, que te da igual, ya no lo puedes hacer. Porque entonces es que en realidad no quiere ser madre. En realidad es una egoísta. En realidad no le apetecía tanto. No te pasa nada porque es tu cuerpo que no puede tener hijos y no pasa nada, pero tú ya no eres dueña ni siquiera de tu enfermedad. De tu enfermedad o de tus circunstancias, lo que sea, me da igual, llamarlo X. Pero ese es en el mundo en el que nos movemos. O sea, la presión, o sea, esta presión solo sirve para eso, pero a tener en cuenta una cosa, cuanto más avanza la investigación de la reproducción humana asistida, menos se estudian las enfermedades reproductivas de las mujeres, porque no es negocio. Es mucho más rentable una clínica de reproducción asistida que estudiar la endometriosis, o que estudiar el papiloma, o que estudiar el cáncer de ovario, yo qué sé, porque no tiene ningún sentido. O sea, porque no tiene ningún sentido habiendo un nicho de negocio gigante que se basa en, eso sí, los óvulos que te venden que te tienen que vender para sobrevivir las chicas vulnerables que pasan por la universidad o que están en los barrios pobres o que tal, porque al final unas y otras, las únicas que mantienen estas industrias son las mujeres en situación de vulnerabilidad. Eso es lo que hay. Por eso, ante todo, los vientres de alquiler son violencia extrema, violencia machista, violencia contra la infancia y misoginia elevada al máximo de exponencia. Yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Ya llevamos 40 minutos, me parece. Muy bien, Nuria. Podríamos escucharte 2, 3 horas y bueno, y no nos cansaríamos. Ya veo las porras que te están echando por ahí en los mensajes. La verdad es que... Yo encantada, yo podía estar aquí. Sí, desde mi óptica no hay nadie mejor para visibilizarnos, ¿no? Este gravísimo problema y hacerlo de esa manera tan sencilla, pero tan correcta.
Tony es que me quiere bien, la Tony me quiere bien. Jurídicamente correcta, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema tan complejo, tan doloroso, tan difícil, lo haces digerible sin quitarle lo doloroso, ¿no? Lo inhumano. Bien, entonces hemos llegado al momento de las preguntas. Por aquí ya hay quien está levantando la manita. Pensé que la estaban levantando, Jennifer Mora, pero bueno, está tu amiga Luján, lista para la pregunta y adelante. El micro, Luján. El micro. Luján, el micro. No escuchamos, Luján. Luján, no te falta que escuchamos. pongas el sonido. Ahora. Sí. Buenas noches aquí y buenas tardes a vosotros. Nuria y yo vivimos muy cerquita, así que nos vemos muy seguido. Una cosa, Nuria, que habría que acentuar es no solo que se maltrata a la mujer gestante, también se maltrata a la mujer que hace la ovodonación, porque no tienen absolutamente ningún respaldo. Como tú decías, ovodonar no es tan fácil, ¿no? No es lo mismo sacar el óvulo que tener los espermatozoides. Y esas mujeres se les hace firmar que se hacen cargo de las consecuencias. Entonces aquí es doble la violencia contra las mujeres. Y de estas mujeres nadie habla porque no existen, son invisibles. Entonces, yo estoy de acuerdo con Nuria, la hipocresía que hay, ¿no? Porque si en la mayoría de los países está prohibida la gestación subrogada, ¿por qué diablos se hace y por qué aquí se permite? Y el caso, bueno, de Ana Obregón, como, y creo que el tema que da pie a esto es las redes sociales y los medios de comunicación, que los presentan como grandes padres. Porque se ha dado el caso de modelos que no han querido pasar por la gestación y pues, bueno, el vientre subrogado. Y esto es, yo estoy de acuerdo con Nuria, es misoginia, es violencia contra las mujeres y no se puede llamar de otra manera, de verdad. Así que, nada, brava Nuria como siempre. Gracias. Sí, claro, tienes toda la razón. Aquí el papel de los medios de comunicación es fundamental. El blanqueamiento que se hace de los medios de comunicación es fundamental. Estamos hablando de Ana Obregón, pero bueno, ¿y el Miguel Bosé qué? O sea, vamos a ver, es que con lo de Miguel Bosé hubo una entrevista que le hizo otro presidente, aquí le hizo una entrevista en un programa, le hicieron 2 programas de entrevista por aquellas declaraciones que hizo del COVID, que no había COVID, no sé qué, cuando se le fue, ¿no? Negacionista. Y en todos los 2 programas nadie le preguntó, pero sobre que por qué tenía 4 niños que eran adquiridos mediante venta de alquiler, luego se separó y se repartieron los niños cual vajilla, o sea, 2 para ti, 2 para mí, esos niños ya no son hermanos, a la porra, ¿no? Pero hubo una cosa que explicó que yo dije, es que es así, ¿no? Este señor explicó en la misma entrevista, él por su boca, que cuando estaba en el proceso de todo el tema de buscar madre, él lo dijo, de cuando estaba en el proceso de hacerme padre, dijo así, que estaba en un muy mal momento de su vida y él dijo que consumía 3 gramos de cocaína al día y que se bebía 2 botellas de whisky cada día. Ustedes imagínense que alguien va a unos servicios sociales y dice, hola, buenos días, quiero adoptar. Ah, muy bien. ¿Y usted qué hace? No, mire, yo soy cocainómano y alcohólico. Ah, venga, pues tenga 4 niños. Eso no pasa. Y sin embargo, pasa porque la industria lo permite. Ya está. Entonces, estamos ante una industria que facilita los deseos de quien lo puede pagar, solo que en este caso los deseos son seres humanos indefensos, vulnerables, tanto las madres como los hijos, pero sobre todo esos hijos. Es que no hay por dónde, de verdad no hay por dónde. Aquí hay una pregunta interesante aquí en el chat que dicen que habla del tema del altruismo, pero me vuelvo a lo que te digo, o sea, tú no puedes regalar nada, o sea, tus hijos en cuanto salen de tu cuerpo pues no son tuyos, ni tuyos ni de nadie, son sujetos de derecho, no hay manera. Entonces, bueno, pues es una vuelta a querer mantener esa visión absolutamente servilista de las mujeres, que es que las mujeres estamos en el mundo para sacrificarnos y especialmente para sacrificarnos por el bienestar de otros hombres.
Entonces, eso es así. Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Angie Falles, yo soy de Costa Rica, trabajo con sobrevivientes de trata, pero más como de explotación sexual comercial, ¿verdad? Entonces, este tema me parece muy interesante porque aquí en Costa Rica, en sana teoría, está prohibido, pero sucede de forma clandestina. Entonces, también ahí, ¿verdad? Es como un tema que nos preocupa muchísimo porque sabemos que está sucediendo, pero no se ha hecho nada de forma oportuna para evitar el problema, ¿verdad? Ese es el problema, es que esto de los vientres de alquiler solo va a funcionar una prohibición si es una prohibición mundial. Porque que si no, ¿qué pasa? O sea, tú lo prohíbes en un lugar, pero si tú, mientras en los países ricos se permita que entren niños de vientres de alquiler, el mercado va a funcionar. Porque, por ejemplo, uno de los países donde se aprobaron los vientres de alquiler en plena pandemia fue en Ruanda. Les aseguro que no era para ruandesas, ¿no? Entonces, hay muchos países en Europa donde se aprueba una legislación disque altruista, por ejemplo, en Portugal, y en 2 años ha habido un caso, pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que hay países pobres, en vías de desarrollo, por ejemplo, Ruanda, o como era la India, o como otros países que solo permiten a los extranjeros ir a comprar bebés si en su país tienen una ley que también lo permite. Entonces, la trampa de aprobar legislaciones favorables en los países ricos, que sabemos que aquí no va a pasar, es que eso les abre la puerta de muchos países donde sí pueden ir a explotar barato y rápido, que ponen esa coletilla. Por ejemplo, en México, hasta junio del año pasado, que la Suprema Corte se despendoló con una sentencia del Código de Comercio, o sea, dando derecho a una empresa a explotar mujeres porque decía que era discriminatorio que una empresa americana no pudiera explotar mexicanas como si fuera nacional, eso es lo que dijo la Suprema Corte. Era eso, que solo los mexicanos podían comprar bebés en México, ¿no? Entonces la Suprema Corte dijo que eso era la discriminación, según el Código de Comercio. Lo interesante de esto es que se basaron en el Código de Comercio, que eso es lo que denota de lo que estamos hablando. ¿Vale? La Suprema Corte Mexicana autoriza el vientre de alquiler extranjero en base al Código de Comercio y ya está, y no hay que explicar nada más. ¿No? Está claro. Entonces, pasa así. Se aprueban leyes blancas en países donde se sabe que no va a tener ningún sentido. Otro país, por ejemplo, era Reino Unido. Reino Unido aprobó una ley de gestación subrogada, así lo llaman, en la que, fíjate, incluso se permitía a la madre estar con el niño un mes y arrepentirse y quedarse con el niño. Evidentemente, ninguna inglesa fue nunca madre de alquiler, pero eso les permitía ir a la India, donde se exigía que en su país fuera legal y hacer lo que les diera la gana. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, está Isabel Migueles pidiendo la palabra. Adelante. Sí, yo pregunto una cosa. Si cuando yo trabajo con trata de personas, si cuando una joven que está captada queda embarazada, le dejan hacer su embarazo completo para quedarse con el niño. Si eso nos llevamos las manos a la cabeza y decimos que es trata de personas porque están con ese niño, a esa mujer le van a quitar el niño en cuanto nazca, ¿no? Por lo menos aquí en Perú. Entonces, ¿por qué se permite lo otro? Es decir, es un pecado y un delito. Una mujer que está víctima de trata de personas, que su niño pueda ser arrebatado, es un delito, pero no es delito si yo he firmado un contrato. ¿No es lo mismo? Has dado en la clave, Isabel, el contrato. El contrato exime de cualquier responsabilidad penal. Es como, apurando mucho el asunto, es como el supuesto consentimiento de las mujeres en prostitución. ¿Qué es la prostitución? Una violación pagada.
porque estás accediendo al cuerpo de una mujer que no quiere. Pero como hay un supuesto consentimiento absolutamente viciado por 1000 cosas que no vamos a explicar aquí, que todas sabemos, pues ese pago, ese consentimiento viciado, exonera al violador de responsabilidad penal. Pues con esto pasa igual. Hay un presunto consentimiento, en este caso por escrito, porque hay demasiadas cosas que poner, pero no porque lo que vayan a hacer los adquirentes, sino por todas las condiciones que tienen que cumplir la mujer y el niño. Entonces, ese supuesto contrato mercantil te exime, o no debería eximirte, pero te exime en determinados lugares de tu responsabilidad penal de tratante de personas y de enriquecerte por ello, porque son tanto los tratantes los que se lo llevan como las agencias que se lo comen. ¿Por qué se permite? Pues porque son lobbies millonarios y aquí todo el mundo pone la mano. En ilegal o a través de impuestos. Aquí todo el mundo pone la mano. Y del cuerpo de las mujeres siempre se ha pensado que las arcas públicas se podrían llenar. Por eso se legaliza la prostitución en muchos países, por eso se legaliza esta barbaridad en otros países, porque al final, oiga, es un dinero que si está en negro no estamos recogiendo. ¿Entiendes? Hasta que llegaron países como Ucrania que hicieron de la exportación de niños su mayor exportación. Hasta la guerra exportaban, y digo exportaban porque su modelo era puramente comercial, 2.500 niños al año. O sea, ese es el asunto. Y has tocado un tema que a mí me gusta, que es que esto da para otra, tal, también. Yo ya conozco muchas mujeres que fueron víctimas de trata y prostitución, que también fueron utilizadas como vientre de alquiler dentro de los burdeles. Lo que pasa es que ahí no había contrato ni nada. Había un putero que se encaprichaba de una determinada mujer, la preñaba, la retiraban 9 meses mientras el embarazo y luego se llevaban los niños. Y eso es así. Y eso hay mujeres que lo han denunciado, incluso han escrito libros sobre el tema. ¿Por qué no se persigue? ¿Por qué da igual? Pues porque, perdón por la expresión, pero las putas no le importan a nadie. Entonces, ese es el nivel. Pero por eso hay que empezar, o sea, la única manera de acabar con esto es, y no es muy fácil de decir, pero es que es la verdad, es que no sea aceptable, que no pueda aparecer alguien mañana con un niño y ¿de dónde saca el niño? Me da igual de dónde, que no sea aceptable, porque da igual de dónde sea, es antiético, antijurídico y por supuesto ilegal. Pero es que es la única manera, la conciencia, y en este tema tenemos algo ganado en cuanto al debate de la prostitución, que es que la gente todavía, como hay niños por medio, alguna gente todavía se toca un poco más el corazón, porque si no estaríamos con el tema de la prostitución. A la gente le da igual. Pero aquí es que hay que exponerlo, o sea, por eso, a ver, o sea, cuando uno está en una mesa, este ejemplo se cuenta mucho, ¿no? Si alguien está en una mesa y de repente una pareja, un hombre le da una bofetada a una mujer, ¿verdad que todo el mundo se escandaliza y la gente señalaría al maltratador y se irían de la mesa y demás? Coño, pues si en su entorno tienen padre, tienen sus ropatas, de estos que se llaman, ¿no? Si tienen adquirentes de bebés, señálenlos. Esa gente no puede estar en sociedad. Esa gente se ha sentado en un despacho y ha firmado un contrato para que exploten a una mujer y le quiten a su hijo, tranquilamente, con la mano en la cintura. Yo lo he hecho. Cuando decía Tony que me hizo el trabajo de campo, yo lo he hecho. Yo fui a una agencia, les dije que quería comprar un bebé. Y les dije que quería comprar un bebé porque no tenía ganas de embarazarme, no les conté ningún rollo. O sea, y sé cuál es el proceso, hasta dónde se llega, lo que te explican, no se cortan, te lo explican absolutamente todo. Y si tú, o sea, yo entiendo, fíjense, o sea, yo es que puedo entender incluso la gente que tiene muchas ganas de tener un hijo, incluso llega a preguntar, incluso se llega a interesar por esta cosa. Pero cuando tú estás allí, te lo han explicado todo, te han explicado lo que hay, cómo es el proceso, cómo tratan a la mujer, te han enseñado el catálogo de fotos, como si fuera ganado, de mujeres, de hombres, de niños, de no sé qué, y tú aún así no te levantas de esa silla y te vas y firmas sabiendo lo que va a pasar, tú eres una mala persona. Eres una mala persona y mereces estar señalado. Y nadie debería hablarte nunca más. De verdad, porque todo lo que yo les estoy contando es un cuento rosa en comparación con lo que te sueltan en las agencias, porque te lo explican claramente. Para ellos es un negocio, es como si te estuvieran vendiendo un coche. O sea, y tú
piensas, bueno, lo que os digo, ¿no? Yo puedo entender que alguien pueda llegar a sentarse aquí y estar muy desesperado y tal, pero no puedo entender que alguien firme para saber lo que le va a pasar a una mujer a 13.000 kilómetros de distancia. Que jamás va a ver, que sabe que lo va a hacer porque es pobre, porque está mal, porque está en una situación de vulnerabilidad total, porque está en una situación de violencia, porque a lo mejor está obligada. Por favor, o sea, hablamos siempre como si las mujeres decidieran, aun en su desesperación, por ellas mismas, pero ¿cuántas deciden por ellas mismas? Si tú tienes un marido que te obliga o una familia que te obliga, las mujeres que están en situación de violencia extrema, ¿qué van a decidir? No deciden nada. Entonces, no hay otra manera que donde están los adquirentes, señalarlos, pero señalarlos como se señala al maltratador, como se señala al putero, como se señala al violador, es lo mismo. Son tratantes, son explotadores, que firman un papel y dan su consentimiento para que en algún lugar del mundo agarren a una mujer, la separen de su familia, la metan en un quirófano, la embaracen y la dejen allí, y si luego tienen que hacer una cesárea y se tienen que morir de la cesárea, pues les da igual. Porque eso el contrato ya lo contempla. Esa es la situación. Es urgente que estas conversaciones se repliquen, pero no solo en las universidades y en foros como este, que están muy bien, en los bares, en las peluquerías. Cuando estén en la peluquería mirando la revista y salga tal, oiga, y, ay, pues mira esta, pues mira otra, pues no, tenemos que mantener la posición. Y tenemos que mantener la posición porque cuando mantienes la posición, sale mucha más gente normal como nosotras que piensa que esto es una aberración, que no de la otra. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que nadie quiere hablar, uy, no me vayan a decir, no me vayan a cancelar, oiga, pues que nos cancelen. ¿Qué? O sea, si nos están explotando, si nos están vendiendo, que nos cancelen, ¿qué nos importa que nos cancelen? Eso son pijadas, de verdad, son fresadas. Bien, tenemos otras participaciones. Vamos a pasar de pregunta tras pregunta para darle oportunidad a Nuria que las puede integrar a lo mejor en algún espacio para responder a las tres, para ir optimizando el tiempo que nos resta. Vale. Voy a dar el orden. Está Sara Burgos, está Génesis Giomara y está Roxana Gómez. Aquí una pregunta también de Isabel que me parece que no le hemos contestado, que es qué pasa cuando nace con algún niño con algún problema, ¿no, Isabel? También la vamos a contestar juntas, la hacemos todas juntas. Entonces, ¿cuáles son las otras, has dicho? Es que no las veo aquí. ¿Sí me escucharon? ¿Sara Burgos? Sí. ¿Cómo les va? Buenas tardes y buenas noches ahí, acá desde la Argentina, Jujuy. Para hacerle una pregunta a Nuria, nosotros en la provincia de Jujuy, que es al norte de la Argentina, tuvimos el primer caso de maternidad subrogada. Cuando se hizo una serie de preguntas a la abogada que lo gestionaba, ellos lo colocaron siempre con el tema de maternidad sustituida altruista, como un acto de amor. Y una de mis preguntas que le hice a la abogada fue que es trata de personas, aunque no esté tipificado dentro del delito en la Argentina. Ella me respondió que no, porque no existe un contrato. Mi pregunta es, ¿existen leyes internacionales en el cual uno, por ejemplo, porque estos casos quedan de verdad acá en una provincia muy conservadora cristianamente, con mucha hipocresía, pero queda como un acto loable, altruista, y la hermana es la que llevó por 9 meses al bebé que nació y es como un ejemplo para toda la sociedad, ¿no? Gracias. Bueno, lo que te digo, o sea, de convenios, puedes agarrarte al convenio de Estambul, puedes agarrarte al convenio de Belén do Pará, puedes agarrarte a Beijing, puedes agarrarte a todos los convenios que tienen que ver con los derechos de las mujeres y, por supuesto, con los derechos del niño. Me parece que es el artículo 4 y el artículo 8 de los derechos de los convenios del niño. Los niños no se pueden transferir. Y en cualquier código de comercio, lo primero que te pone en el encabezado es que las personas están fuera del comercio de los hombres. Hay un contrato, aunque sea verbal. Eso es un bolo que contó la abogada, porque los contratos no tienen por qué ser siempre escritos. Un acuerdo entre las partes siempre es ley. Entonces, no importa que no lo escribamos, pero el acuerdo está porque yo me he embarazado y te he entregado a la criatura, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que ir es a lo que te digo, o sea, ¿usted con qué derecho?
Y si yo mañana me voy y me llevo a este niño y lo exploto por ahí, ¿con qué derecho? Si no sabemos quién son, ¿no? Entonces, hay que invocar, por supuesto hay que invocar los derechos humanos en este caso, y los convenios que son de aplicación directa en todos los países que lo firman. Entonces, yo entiendo la situación en la que tú me estás explicando, en una tal, bueno, pues en un sitio conservador no sé qué, puedes también explicarle que, mira, en este caso, y sin que sirva de precedente, la Iglesia está completamente en contra de este rollo. Por razones diferentes a las nuestras, por supuesto, ¿no? Porque la Iglesia siempre está en contra de lo que tenga que ver con la reproducción y demás. Pero si tan conservadores y tan mochos son, pues sepan que la Iglesia Católica, bueno, de hecho, es que creo que el Papa Francisco lo condenó expresamente este tema. Entonces, pero y basándose en los derechos humanos, es que no hay que correr. El tema que tú me explicas es el tema que hemos explicado. ¿Por qué le piden eso a esa mujer? Pues porque la mujer es su función. Misoginia extrema. Y si se muere en el parto, porque el parto no es como si te sacaran una muela, te puedes morir, ¿no? Y si el niño está mal, como lo que preguntaba antes Isabel, pues Isabel, si el niño nace mal, con lo que decía al principio, ese niño queda a cargo de las instituciones del país que sea y se devuelve, pero se queda ahí, en un orfanato donde sea, y los adquirentes vuelven a empezar el proceso con otra mujer y tal, porque los contratos contemplan que si pagas un poco más, pues tienes 2 años hasta que adquieres el bebé que tú quieres, sin límite de intentos y sin límite de mujeres a explotar. Todo incluido se llama. Y incluso hay contratos de eso que si son en México te llevan una semana de vacaciones a Tulum, y no broma, ¿eh? Es así. Así. Mientras una pare, el otro está en la playa. ¿Quién más? Génesis, Xiomara. Buenas tardes. Buenas tardes. Lili, te escuchamos. Sí, sí. Gracias. Saludos a todos. Bueno, yo quiero hablar de un tema puntual, a modo de ejemplo, del clan Kardashian y cómo que... Ajá. ¿Quieres que pasemos también a la pregunta de Roxana? Sí, porque no estoy escuchando a Génesis, no se escucha bien. No se escuchó, Génesis. Si quieres pasamos con Roxana y ahorita... Sí, a ver si mejora la conexión. O la puedes anotar en mensaje, en donde estamos intercambiando mensajes. Bien, adelante, Roxana. Sí, gracias. Yo soy de Costa Rica. La Asamblea Legislativa aprobó recientemente una ley, la 10.506, que plantea, dice nombre, Ley de Acogimiento Prenatal. Hostia. Lo que plantea es, ¿verdad?, adoptar desde el vientre. Como en Ecuador. Exacto, nosotros tenemos claramente una ley contra la trata de personas, una ley 9095, que tiene y plantea el fin de la trata de personas con fines de adopción irregular, que está clarísimo, pero esta ley se cae encima, ¿no? Entonces, y plantea que el Patronato Nacional de la Infancia es el que tiene que estar mediando ahí las relaciones, digamos, las situaciones mediadas, en este caso, cuando el PANI, en realidad, el Patronato Nacional de la Infancia tiene muchas tareas que sobrepasan esto, ¿verdad? Y no tiene la capacidad administrativa como para decir que eso va a poder regular el tema de mercado que va a generar esto a nivel, digamos, interno, como lo dices, porque esto genera una ley de mercado, o sea, una oferta y una demanda, o sea, está dando opciones a un mercado. Yo quisiera que vos, con tu experiencia de los contextos latinoamericanos, pudieras dar recomendaciones al país Costa Rica en esta materia para, bueno, inclusive como Comisión Nacional contra la Trata de Personas tenemos que ver, ¿verdad? O sea, que esto va a afectar inclusive cómo judicializar el tema de la trata de personas con fines de adopción irregular, al tener esta ley que está favoreciendo la adopción desde el vientre, ¿verdad? Y que no siempre, aunque no plantea nunca la mediación monetaria, sabemos de que puede darse de muchas maneras porque el mercado va a encontrar las formas de regularlo. Entonces quería ponerte esto ahí para que por favor nos dieras pues unas ideas y si pudiéramos tener contacto con vos para que nos des documentos o aportes en esta materia, te agradecería si nos das tu correo. Muchas gracias. Sí, sin problema. Ahora lo pongo aquí mi correo para que quiera la que quiera. Obvio, o sea, esto es una puerta de atrás de este asunto, porque esto, ¿quién lo va a controlar? Porque yo quedo con alguna, le digo, mira, ves al sistema, pues apúntate en la lista, yo me apunto contigo y ya está, o sea, es el asunto, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí yo creo que había que abordar el tema, primero porque eso, vamos, o sea, eso, el único país donde lo vi también es en Ecuador, ¿no? Que tiene mucha gracia porque son países donde no existe el derecho al aborto, prácticamente, ¿no? Pero existe este tipo de artefactos jurídicos
que por supuesto son un negocio. Entonces, yo aquí, fíjate, que me iría por la discriminación de los otros niños. ¿Vale? O sea, porque claro, o sea, ¿por qué no adoptamos desde el vientre? Pues obviamente porque por lo que te he dicho al principio, ¿no? O sea, porque la madre desde el vientre no puede disponer del niño y decirle, este se lo voy a dar. No se puede disponer. Los niños en los vientres no se pueden disponer. Cuando saquen, pues que lo pongan en la lista y que le toque a quien sea. Pero ¿qué va a pasar con los niños que son más mayores entonces? Ya son carne de cañón. Ya no los va a adoptar nunca nadie. ¿Qué pasa con esos chiquillos? Los niños que tienen 3 años, 4 años, 5 años, 8 años, 10 años, que esos ya no tienen derecho a una familia. Es discriminante. O sea, además de todo lo que hemos hablado, si quieres que te hagan caso, porque una cosa es nuestro descuido y otra cosa es lo útil. Yo, en este caso, entraría por ahí, además de todo lo que os he dicho. De punta, o sea, y todos los niños que tienen 4 años que no tienen derecho a familia. Todos los niños tienen derecho a una familia, porque aquí de lo que estamos hablando, el único derecho que existe en toda esta historia es el de los niños a tener familia. Y ese es un derecho positivo, que está en todas las legislaciones y en todos los códigos de familia de toda Latinoamérica, porque son los mismos que los nuestros, son los mismos. Entonces, existe. ¿Cómo van a garantizar el derecho a tener familia de los niños de 4 años si se hacen las adopciones desde el vientre? Entonces, ¿qué? El principio por el cual la Asamblea Legislativa aprobó esto es porque no se dan las suficientes adopciones desde el punto de vista administrativo. O sea, en el fondo lo que se quiere es promover más adopciones, pero claro, como dices, está perjudicando a otros claro, porque niños la gente que busca quiere adoptar bebés, solo quiere adoptar bebés. ¿Por qué? Porque también se cargan su derecho a la identidad, ¿eh? Porque al bebé le cuentan lo que te da la gana, porque luego sí es verdad que los estados tienen la obligación de guardar la información de los bebés adoptados hasta que son adultos, porque tienen que salvaguardar su derecho a la identidad, pero vete a saber. Pero lo que hay claramente es una discriminación contra los niños más mayores. Yo entraría a la batalla legal por ahí. Ahora te pongo por aquí mi correo y, pero te digo, sin obviar todo lo que te he dicho, yo entraría por ahí. En plan, ahora me he puesto en plan pleito. Eso, no me pero yo entraría ahí. Bien, Génesis volvió a pedir la palabra. Esperemos que lo escuchamos. Ahora sí, buenas tardes. Sí, ahora sí me escucha claramente. Perfectamente. Ok. Bueno, a mí me gustaría hablar de un tema puntual, de un ejemplo específico, el clan Kim Kardashian. El clan Kardashian. Kim Kardashian y su ex marido Kanye West, ellos desde su visualización alquilaron un útero, porque Kim puso su ovario y Kanye puso su esperma. Entonces, el contrato con la madre, con el vientre, era solo lo vas a tener hasta que lo das a luz y te desapareces y no tienes derecho a acercarte, no tienes derecho a publicar, no tienes derecho a mencionarte nunca como que fuiste el vientre que concibió a mi hija. Esto es replicado por la hermana de Kim Kardashian, Khloe Kardashian. Pero Khloe, al momento de que nace su bebé por vientre subrogado, ¿no? Dice ella, y lo habla públicamente, no siento vínculo con el bebé. Ella ya tuvo una hija que la parió ella, sí, pero el hijo que lo concebió por vientre subrogado dijo, no tengo vínculo, no siento vínculo, pero no se satanizó, o sea, no se alarmó a la sociedad, sobre todo a los que le siguen, porque es famosa, porque tiene los medios, porque es elitista, pero, y digo, ¿no? Desde este punto, como también la moda, como también esta gente que tiene poder puede normalizar y tiene el derecho a hacerlo sin que el resto se alarme, ¿no? Sin que el resto le critique lo que hace. Y también quiero mencionar desde ese punto cómo el vínculo madre-hijo, si no es natural, tal vez no se cree nunca, porque tenía 1 año y no se veía dentro de las redes sociales, ya que usted lo mencionaba en Instagram, el apego que ella tenía a su hija, igual que el apego que ella tenía a su hijo por vientre subrogado, ¿no? Entonces, tal vez esto a la larga cree repercusiones sociales. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo seguir debatiendo y protestando por estos temas antes de que se normalice, entre comillas, esto de los vientres de alquiler y después los maridos sean los que salgan a promocionar abiertamente el vientre de sus mujeres? Sobre todo en Ecuador, donde no hay una legislación que, digamos, no sé, que ampare o que a lo mejor regularice situaciones como esta. Gracias. Pues empezando por el final,
lo que te voy a decir no es nada nuevo. Es que hay que hacer, o sea, no podemos dejar caer el tema. En el momento que dejemos caer el tema, se va a empezar a regularizar en todos los lugares. Puedes estar segura. Si nosotros dejamos caer este debate, muerte. Lo sé porque aquí en España pasó. Entonces, aquí solo hubo un partido en el 2017, bueno, hubo un partido que hizo la propuesta y otros 3 o 4 que le siguieron abiertamente. Es la única vez que se ha planteado y hubo una contestación social. Si no llega a ver, o sea, pusieron el termómetro, ¿no? Le midieron el agua a los camotes, a ver qué pasa si hacemos esto, ¿no? Si no llega a haber una contestación social, lo aprueban. Entonces, esto tiene que ser tema todo el rato. Yo sé que hay temas más golosos, quizá. Yo sé que hay temas más de moda. Yo sé que los trending topics a lo mejor nos marcan la actualidad porque que si el rollo trans, que si para arriba, que si para abajo, no sé qué. Pero esto es un tema de supervivencia. De supervivencia, igual que toda la agenda feminista, ¿eh? Si no queremos que esto se normalice como cualquier cosa, como bien nos está diciendo Génesis, de esto hay que hablar todo el rato en todos los lugares. Pero te digo, o sea, no es tanto, y también hay que hacerlo, ¿no? Las conferencias y no sé qué, sino que mantener lo difícil es mantener el discurso en el ámbito privado. Porque esto es muy, o sea, esto está claro, o sea, yo llevo ya un tiempo con este asunto y pasa siempre, ¿no? En abstracto, todo el mundo identifica que los compradores de bebés son malas personas y que eso está mal y que son los explotadores y no sé qué. Pero cuando resulta que el comprador de bebés es la pareja de gay simpática que tiene en el piso de arriba, ya mal. Porque, hostia, si yo con esto he ido a cenar, si son mis colegas, si yo qué sé, o son el compañerito de clase y te resulta que tú te llevas bien con la madre y no sé qué, ahí es donde es difícil mantener el discurso pero hay que mantenerlo exactamente igual. Hay que mantenerlo igual. O sea, hay que señalar a los explotadores reproductivos. Hay que señalar a los explotadores reproductivos en las redes, en los artículos, en los que hagamos, pero sobre todo, en nuestros círculos más cercanos. No se puede aceptar. Porque en el momento que lo aceptemos, pues estamos perdidas. Porque como tú bien dices, pues se normaliza. Tenemos una oportunidad, repito otra vez, tenemos una oportunidad en este asunto. No es por los derechos de las mujeres, que a todo el mundo le valen madre, sino por los derechos de los niños. Sí tenemos una oportunidad, pero no podemos dejar caer el debate. No lo podemos dejar caer. En el momento que dejemos de hablar de esto, va a ser como el efecto dominó, seguro. El tema de las Kardashian, pues es que yo creo que hasta deben cobrar de algún sitio, porque lo que hacen es publicidad, lo mismo que hacen publicidad de cosméticos, deben hacer publicidad de esto. El lobby es muy poderoso y tiene mucho dinero para repartir. ¿Por qué resulta que hay una que es madre y está en todos los programas de la tele? Pues porque alguien debe poner el dinero suficiente para que eso pase así. Lo de sigue el dinero vale para todo, para esto también. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que denunciar todo el rato, hay que denunciar y hay que formarse y hay que tener argumentos para todo tipo de preguntas que te puedan salir. Sobre todo eso, hay que tener argumentos para contestar todo. La formación para feministas es el arma de destrucción masiva del patriarcado. Hay que formarse, hay que estudiar, hay que leer. Y cuando me digo estudiar no quiero que no me refiero a una maestría, sino que hay que pensar, razonar y encontrar las palabras y las maneras de llegar a cualquiera, que cualquiera nos entienda. Ese es el punto. Bien, hay una última pregunta para ir cerrando de Joana Lorenzato. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy de Argentina, de Tierra del Fuego, la zona más austral del mundo, por así decirlo. Primero que nada, un honor fantástico la oratoria y la manera en cómo se expresa Nuria, la verdad, la pasión que tiene. Ante eso quiero recalcarlo, porque eso genera tanto interés a mí, al menos como receptora de la información. Así que me encanta muchísimo esa pasión y esas ganas, porque me las transmitís y honestamente me encanta. Mi tema va por este lado. Hubo un caso en Córdoba sobre vientre subrogado de una chica que era vulnerable económicamente, porque las que más caen en estas cuestiones son mujeres muy vulnerables, que ella fue por un embarazo a su ginecóloga. Y al no tener un lugar en donde poder vivir con su bebé, esta ginecóloga le accedió a una vivienda.
de lo cual en esa vivienda lo que hicieron fue cuidar a ella y sacarle ese nene, y le hicieron firmar un papel en lo cual se basaba una homologación por parte de un abogado para poder concordar, sacarle el papel, o sea, sacarle el hijo, no el papel, perdón. A lo que yo voy es cómo se puede llevar a cabo en un proceso penal, de lo cual habló la señora Sara, de que en realidad, porque es así, no está expresamente estipulado en la legislación argentina, ¿cómo se puede llevar a cabo ese proceso penal al no estar tipificado? Gracias. Bueno, no está tipificado no está tipificado lo que está aquí, pero en Argentina está tipificada la trata, y seguramente el robo de niños también, y el secuestro de menores también. Entonces, el problema aquí, ¿cuál es? Que las víctimas, en la mayoría de los casos, no tienen dinero para pleitear. Ese es el problema. Y para pleitear hace falta mucho dinero y mucho tiempo. Que eso también, o sea, esa es otra de las barreras, el acceso a la justicia. Va a decir, el acceso a la justicia, pues sí, puedes ir al juzgado y acceder por la puerta, pero si no tienes dinero para pleitear, porque el sistema de defensores públicos está colapsado y es difícil que un defensor público te agarre este tema, pero bueno, yo en estos asuntos, no tenemos otra cosa que tirar que de defensorías públicas o de la propia fiscalía. O sea, que a ti te quiten un niño con un papel firmado mediante engaño, eso es delito en cualquier lado. No será tipificado como un vientre de alquiler, pero eso es se están llevando una persona, que es un secuestro, es trata, no sabemos dónde está el niño. Quiero decir, hay que buscar los tipos penales que se ajusten a lo que ha pasado. Aquí no hay un vientre de alquiler, porque realmente ella lo que hizo fue, mediante engaño, llevarse a esta mujer para luego levantarle al niño, pero ella la estaba engañando desde el primer momento. Entonces, esos casos sí han sido condenados en otros lugares sin que tampoco tengan nada que ver con el vientre de alquiler, porque eso es lo que ha hecho. Tampoco sabemos lo que hizo con el niño, si lo ha vendido, no lo ha vendido. Vender una criatura, como decía antes Isabel, sin un contrato y sin una agencia, sigue siendo un delito. Entonces, claro, hay que adaptarse al tipo penal, y el problema aquí es encontrar qué defensoras te pueden echar la mano en un caso así, porque es muy duro, es muy largo, y claro, tiene que haber alguien que tenga los recursos suficientes, no me refiero a la víctima, sino el pool de abogadas o de juristas que tengan los recursos suficientes entre ellas como para poder hacer un caso así por activismo. ¿Me explico? Porque si no, no va a suceder, porque evidentemente una mujer que ha tenido que ser acogida no tiene dinero para pleitear. Entonces tiene el problema, eso es otra cosa de la que tenemos que hacer. Red. No tenemos dinero, pero tenemos expertise. Que estos encuentros también sirvan para que tengamos red. Pues yo nunca había hablado con nadie de Tierra de Fuego, ¿no? Estoy hablando contigo ahora, pero estamos conectadas. Sí, puede ser, o sea, dando voces siempre se puede buscar algo. Entonces, hagamos una red, o sea, nos tenemos que ayudar, estamos solas, más solas que la una. Entonces, no nos queda de otra, nos tenemos que ayudar, es que no hay más. Muy bien, muchísimas gracias a todas las preguntas, que la verdad fueron bastante puntuales, y bueno, y Nuria, que la verdad tiene respuestas para todas las dudas. Y bueno, yo creo que tratando de resumir para hacer el cierre, hablar de estos temas de la reproducción a través de una mirada y de una acción del mercado, pues obviamente sigue siendo una situación no aceptable, jurídicamente no viable, aun cuando se hagan todo ese tipo de truculencias, ¿no?, en los diferentes países para seguir violentando a las mujeres y violentando a los niños y las niñas que son productos de estos contratos. Pero creo que una parte que Nuria nos lo ha recalcado a lo largo de su diálogo ha sido la cuestión bioética. O sea, creo que una cuestión, no por ser aceptada va a dejar de ser lo que es. O sea, obviamente es inaceptable el mercado de niños y niñas, inaceptable el uso de las mujeres simplemente como vasijas, y entonces el hecho de que se acepte y que se firme un papel y te comprometas a que tú no vas a pelear sobre eso,
no lo hace que deje de ser una serie de delitos concatenados. Entonces, creo que la referencia y el fundamento tiene que ser esta postura ética, ¿no? O sea, cómo hay procesos de vida que no son negociables independientemente de que exista toda una tendencia neoliberal a darle certeza jurídica a todas las violaciones, las violencias y los delitos. O sea, creo que desde esa perspectiva no podemos ni dejarnos engañar, ni dejarnos romantizar de que porque otras personas tienen derecho a soñar con un hijo y que entonces la sociedad tenga que aceptar estas situaciones que son fuera de la ética, simplemente para darle contención. Y sobre todo algo que no se trató muy de fondo y que tiene mucho que ver con este problema y que incluso acá en México y en Estados Unidos se presenta de la manera más cotidiana en las parejas homosexuales, en los cuales se sienten ahora que tenemos que darle derecho a todas las diversidades, que bueno, yo entiendo, tenemos que aceptar este mundo diverso, pero no significa que para aceptar esos mundos diversos nosotros vayamos contra natura. O sea, si los hombres no pueden tener hijos por sí mismos, ¿sí?, sino que necesitan de esta sociedad, ¿no?, con la mujer, y a partir de un compromiso, no de simplemente, ok, necesito una mujer, la compro mediante unos meses, le doy una compensación que nunca va a ser lo suficiente porque es una violación a sus propios derechos de su propio hijo. Entonces, ¿cómo el quererles incluir una serie de derechos, como que siendo hombre homosexual pueda tener el acceso a ser madre y padre como su imaginación o su fantasía se lo genere, tenga que ser a partir de sostenerle una propuesta jurídica que es totalmente inviable desde la postura bioética, ¿no? Entonces, creo que Nuria tiene mucha razón cuando dice es que tenemos que estar bien convencidas de esa fundamentación en términos de ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque los hijos y los niños y las niñas no se venden. ¿Y por qué? Y porque los cuerpos de las mujeres tampoco se ultrajan en una mercancía, ¿no? Entonces, creo que hay cosas de fondo que independientemente de la certeza jurídica que se le han querido dar a toda esta serie de delitos en diferentes países, obviamente está detrás toda esta postura machista, que bien lo dice Nuria, de que, bueno, finalmente se trata de mujeres, se trata de niños y se trata de hombres que quieren comerciar con ellos. Es como volver de verdad a la barbarie, donde todo se vale simplemente si es a través de una transacción de dinero y finalmente son niños y finalmente son mujeres, ¿no? Y cómo las mujeres no nos podemos prestar a ese mismo juego. O sea, ¿quién de nosotros quisiera simplemente entonces comprar un niño y asumir lo que es su hijo? Eso es fantasía. O sea, es fantasía pura. Independientemente de que tú hayas pagado por él, no es tu hijo. Biológicamente no es tu hijo. ¿Y cómo se pueden tener otro tipo de adopciones, ¿no? Para poder ejercer ese sentido de la maternidad o de la paternidad y que de todas maneras no sustituye a la maternidad y a la paternidad biológica. Entonces creo que el hecho de derrumbar esa fantasía, ¿sí?, ese romanticismo con el cual llegan estos cambios jurídicos, pues entonces nos van a dar mucho mayores fortalezas para seguir haciendo la lucha de todos los días. Yo creo que tanto las mujeres, los niños y las niñas han trabajado la validación de sus propios derechos con las propias luchas que cada quien hacen en sus propias vidas todos los días. Entonces, ¿cómo no dejarnos avasallar por ese mundo fantasmagórico donde todo se compra y todo se vende? Pues yo creo que esa tarea nos toca a las mujeres y a los hombres que somos sensatos y que no nos dora la píldora con esto de que ahora la propia vida humana es una mercancía más, ¿no? La verdad, faltarían muchas horas para abordar a profundidad
cada uno de los detalles que pueden surgir en estas discusiones, ¿no? Pero creo que Nuria nos ha dado los elementos claves, los elementos básicos. El primero, el saber que lo que se está proponiendo en este tipo de negocio no es viable y que tenemos que tener la fortaleza, tanto teórica como empírica y sobre todo ética, como para establecer nuestros niveles de participación para defender los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y las niñas, donde la vida no puede ser mercancía. Bien, agradezco a todas y cada una. Paso para el cierre el micrófono a nuestro compañero José Manuel Grima. Y bueno, pues la verdad, muchísimas gracias, Nuria, por tu excelente disertación y tu valioso tiempo y bueno, y tu excelente disposición que siempre tienes para nosotros. Pues faltaría más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y te sigo esperando acá en casa para el tequila. En cuanto pueda, ahí me tienes como un clavito. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, muchísimas gracias, María Antonia. La verdad que ha sido un lujo tremendo, digamos, asistir a esta conferencia, y muchas gracias también a todas y todos los que se han conectado, y aquellos que no han podido hacerlo, seguramente ha quedado grabado allí en YouTube y van a poder verlo en otro momento cuando dispongan de tiempo para acceder. Ya nos estaremos viendo en una próxima conferencia, seguramente antes del fin de año podremos tener alguna otra conferencia sobre algún otro tema de interés para todos nosotros. Gracias, hasta siempre y nos seguimos viendo. Bye. Abrazos gigantes. Bye, nos vemos prontito. Acá los espero.